Buenos días, hermanos. Amén. Bien contentos, hoy día domingo, día del Señor. Estamos reunidos en su casa. Saludamos a las personas que nos ven por este medio también y les damos la más cordial bienvenida en nombre de nuestro Señor Jesús. Bien, el día de hoy, ya estamos vísperas de Navidad, vamos a tener una primera alabanza que titula Jesús, eres mi buen pastor. Amén. Amén. Porque Jesús fue aquella ovejita muda que se ofreció en sacrificio por nosotros. Todos estábamos condenados a muerte eterna. Mas ese niñito que nació en Belén no era otro que el plan de salvación de Dios, para que se hiciera hombre y para que muriera en la cruz, para pagar con los pecados de toda la humanidad. El sin pecado se hizo pecado por nosotros. Qué inmenso amor de nuestro Señor Jesús, nuestro pastor, nuestro Señor y Salvador. Amén. 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 Vamos a entonar entonces, Jesús, eres mi buen pastor. ¿Nos acompaña? Gadiel, quiero que tú nos dirijas en ese canto que dice: Jesús, eres mi buen pastor. Quiero invitar a que todos cerremos nuestros ojos. Gadiel. Y cerca de ti yo quiero estar, escuchar tu voz y aprender de ti. Quiero ser un reflejo de tu amor. Yo quiero vivir solo en tu voluntad, Jesús. Eres mi buen pastor, tú conoces mi camino, Jesús, puedo confiar en ti, oh mi Dios, me rindo. Nos rendimos a ti, Señor. Cerca de ti yo quiero estar. Cántalo con nosotros. Para escuchar tu voz y aprender de ti. Ser un reflejo de tu amor. Quiero ser de tu amor, quiero vivir solo en tu voluntad, Jesús, eres mi buen pastor, tú conoces mi camino, confiar en ti. Oh mi Dios, me rindo hoy. Levanta nuestras manos delante del Señor. Quiero decirlo de nuevo: Jesús, eres mi buen pastor. Eres mi buen pastor. Conoces mi camino.
Quiero escuchar las voces de mis hermanos cantándoselo al Señor. Jesús, eres mi buen pastor. Tú conoces mi camino. Jesús, puedo confiar en ti. Oh mi Dios, me rindo. Oh mi Dios, oh mi Dios, me rindo. Oh mi Dios, me rindo. Oh, vamos a cantarle un cántico nuevo. Levanta tu voz y adórale. Adora al Maestro, cántale a Él, adórale, bendícele. Jesús, a ti la gloria y el honor, para siempre es todo a ti. Oh Señor, oh mi Dios, me rindo. Oh mi Dios, me rindo. Oh, oh. Gracias. Muy buenos días, hermanos. Amén. La Iglesia Bautista Emanuel Chupaca los saluda en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y también hacemos el saludo respectivo a nuestros hermanos y seguidores en nuestras redes sociales, en los canales que tenemos en Facebook y en YouTube. La prédica de este domingo titula Navidad, el cumplimiento de la promesa mesiánica. En esta época navideña recordamos el cumplimiento de la promesa más grande que ha sido recibida por la humanidad, la venida de nuestro Salvador Jesucristo. Desde el principio de la historia, Dios hizo una promesa que fue clara y firme, que un Mesías iba a restaurar lo perdido por el pecado, que traería esperanza al desamparado y salvaría a la humanidad de todas sus transgresiones. Esta promesa se repitió a lo largo de los siglos por los diversos profetas que el mismo Dios envió, y cada palabra que encontramos, por ejemplo, en la Biblia, cada palabra de Dios apunta justamente hacia el cumplimiento de esa gloriosa promesa que se personalizó en Jesucristo. La Navidad no solo es el recuerdo de un nacimiento histórico, sino que es la realización de lo que Dios hizo y lo que había prometido incluso ya desde el mismo Génesis. Vivimos en un tiempo de oscuridad y esperanza. Vemos a cada día las noticias en la televisión, en los medios sociales. Y justamente en ese contexto en el cual nosotros vivimos, el cumplimiento de esa promesa se debería hacer más palpable en este mundo. Porque Dios cumplió su promesa de traer luz al mundo. Y ese acto es el que celebramos justamente en estas fechas. Celebramos pues la llegada de Jesús, del Mesías, ese Mesías esperado,
que vino no solamente como un pequeño niño en un pesebre, sino como un rey que traería la salvación eterna. En esta mañana vamos a reflexionar sobre cómo el nacimiento de Cristo no solamente es un evento pasivo en la historia, sino que también es el cumplimiento de la voluntad de Dios que va a transformar nuestra vida y nos va a dar esperanza. Vamos a ver algunos puntos respecto a la Navidad en un contexto de verdadero significado cristiano. Para empezar, la Navidad significa la promesa de la redención en el Edén. ¿Cómo que en el Edén? Si vemos que la Navidad o el nacimiento de Jesús aparece recién en el Nuevo Testamento, en los Evangelios. Pero aunque ustedes de repente lo duden, el nacimiento de Jesús ya se anunciaba incluso desde el primer libro de la Biblia, que es el Génesis. Y vamos a verlo. Está en Génesis 3:15. La palabra de Dios nos dice: y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Este te herirá en la cabeza, y tú le herirás en el calcañar. Amén. Vemos aquí entonces, en este pasaje de Génesis 3:15, esta profecía. Este texto se conoce como el protoevangelio, que significa la primera buena noticia. Y aparece en el contexto del juicio divino de Dios contra Adán y Eva luego de que ellos pecaron, luego de la caída de Adán y Eva. Este pasaje pertenece pues a la narrativa de la creación y de la caída del hombre en el pecado, y establece aquí ya el fundamento de la historia redentora que se va a narrar en toda la línea temporal de la Biblia. En este versículo, Dios está dirigiendo su juicio al hombre y a la serpiente, introduciendo o dando la idea de que iba a producirse un conflicto durante siglos entre el bien y el mal, que va a culminar con la victoria definitiva del Salvador, de Jesucristo, en su segunda venida. Vemos cómo empieza este texto y comienza con esta declaración. Nos dice: y pondré enemistad entre ti y la mujer. Aquí Dios está hablando de una hostilidad o de una lucha continua entre Satanás y toda la humanidad, representada en este momento por Eva. Esta enemistad va a traer también implicaciones redentoras, pues aquí la mujer, aunque había sido engañada al inicio, aquí en el jardín del Edén, sería el medio a través del cual vendría el Salvador. ¿Por qué? Porque esa promesa de que a través de Eva o de la simiente de Eva vendría el Salvador se cumple cuando María, madre de Jesús, concibe a Cristo. Y esto lo conocemos por la historia de los Evangelios. Luego, la expresión que menciona allí en este pasaje, entre tu simiente y la simiente suya, implica que este conflicto o esta pelea iba a ser colectiva. Simiente es un sinónimo para descendencia. Por ejemplo, tu simiente son tus niños, tus hijos, tus nietos, tus bisnietos, etc. Esa es tu simiente. Entonces aquí la simiente de Satanás, o la simiente de la serpiente, representa a Satanás y todas aquellas personas que están bajo la influencia de Satanás. Es decir, todas las personas que no han recibido a Cristo. Si tú no has recibido a Cristo, tú formas parte de la simiente de Satanás. Vendrías a ser como la descendencia del mal. Mientras que la simiente o la descendencia de la mujer son los cristianos, pero apunta principalmente y en última instancia a Cristo como el descendiente prometido. El pasaje entonces menciona aquí o da la idea de una profecía dual. ¿Qué significa? Que se está anticipando a la doctrina de Cristo. Y mencionan estas cosas más. Hemos visto que en el versículo también dice: esta te herirá en la cabeza. Simboliza una victoria mortal. ¿Un golpe en la cabeza no sería mortal? Claro que sí. Y este lenguaje o esta profecía se cumple específicamente en la obra redentora de Cristo en la cruz,
donde Jesús, derrotó con su poder al pecado y la muerte. Aunque la victoria final se va a consumar todavía en la segunda venida de Jesucristo, donde la muerte y la resurrección van a poder completarse y van a marcar la victoria definitiva sobre Satanás. Por otro lado, continúa en el verso diciéndonos que y tú le herirás en el calcañar. Calcañar significa talón. Representa entonces aquí el sufrimiento que Cristo iba a experimentar en la cruz. Aunque la herida o la muerte de Jesucristo fue dolorosa, no fue definitiva, porque sabemos muy bien que Cristo resucitó al tercer día. Amén. Amén. Teológicamente, entonces, este pasaje revela el plan soberano de Dios para redimir a la humanidad. Miren, tal vez no lo habías visto así, pero cuando Adán y Eva pecaron, Dios los castigó, les aplicó juicio y los sacó del jardín del Edén por su pecado. Pero inmediatamente después de haber aplicado su juicio, les dio una salida, una opción de redención. Y nos menciona aquí, de acuerdo a lo que estamos estudiando en la Biblia, que esa opción de redención era nada más y nada menos que nuestro Señor Jesucristo. Aunque la caída del hombre trajo muerte y separación de Dios, el texto nos está apuntando entonces aquí a Cristo como Redentor, quien iba a restaurar todas las cosas. También se enfatiza aquí que el pecado no sorprendió a Dios, ni frustró su plan. Dios, como omnisciente, que todo lo sabe, ya sabía que Adán iba a pecar, ya sabía que Satanás iba a engañar a Eva. Y pues Él ya había diseñado ese plan de redención antes incluso de crear el universo. Entonces, desde el principio, antes que se funde todo este cosmos, Dios ya había establecido un camino hacia la victoria sobre el pecado y sobre Satanás. Pero hay algo más. Cuando menciona ahí que va a haber enemistad entre su simiente, la simiente de Satanás, y la simiente de la mujer, o mejor dicho, la simiente de la humanidad representada por Eva, nos está diciendo que estas dos simientes o estas dos descendencias iban a desarrollar una lucha espiritual a lo largo de toda la historia. Y eso también afecta a la vida del creyente actual. A ti que tú estás sentado en el culto o estás escuchándome detrás de la cámara, esa guerra, esa lucha entre las dos simientes del bien y del mal, hasta ahora se está aplicando y nos involucra también a nosotros. Por eso es que para el creyente esto también representa un llamado a resistir al diablo, confiando en la victoria de Cristo. Como aplicación, este pasaje nos invita a nosotros, a los creyentes, a confiar en el plan redentor de Dios, a vivir como hijos de la simiente prometida, como hijos de la simiente del bien, y también a proclamar el Evangelio, a predicar la palabra a otras personas. También nos ofrece una esperanza escatológica, ya que no solamente apunta hacia el triunfo de Cristo en la cruz, sino también su regreso glorioso cuando toda maldad sea definitivamente eliminada. En resumen, entonces, Génesis 3:15 es el fundamento de la historia de la redención, el fundamento por donde se inicia la promesa de la salvación para los que creen en Cristo, mostrando la soberanía de Dios, el triunfo de Cristo y la esperanza de la victoria final sobre el mal. Una segunda lección que encontramos acerca de la Navidad en la palabra de Dios es la siguiente: las profecías del Mesías en el Antiguo Testamento. El nacimiento de Cristo ya estaba profetizado desde el Antiguo Testamento. Uno de los libros en los cuales se hacen profecías sobre Jesús, sobre su nacimiento, por cierto que no es el único, porque está en Isaías, está en Miqueas, está en Malaquías, pero uno de los principales es Isaías. Isaías fue escrito durante el ministerio de este profeta,
aproximadamente entre los años 740 y 680 antes de Cristo. Más o menos cubre los periodos de los reyes de Usías, Jotam, Acaz y Ezequías, reyes de Judá. Entonces Isaías, 600 o 700 años antes del nacimiento de Cristo, había profetizado que Jesús nacería de una virgen. 600 o 700 años antes ya se había profetizado. Nos dice Isaías 7:14: por tanto, el Señor mismo os dará señal. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emmanuel. El término hebreo original en el cual se escribió el Antiguo Testamento y se utilizó para ser traducido como virgen es alma, que también puede significar joven en edad de casarse, más o menos una jovencita entre unos 15 y unos 20 años. Más o menos esa era la edad de María cuando concibió a Jesús. La tradición judía y la tradición cristiana han interpretado entonces este pasaje como el cumplimiento virginal de Jesús. Aunque claro está, hay que señalar que María no fue eternamente virgen o perpetuamente virgen como establece la Iglesia Católica. Si ustedes revisan versículos en Mateo y también en otros evangelios, María, después de Jesús, tuvo por lo menos 6 hijos. Y obviamente no podía ser virgen por siempre, sí ha tenido hijos. Tuvo como esposa de José lo que toda pareja tiene que hacer. Y aquí Mateo, más adelante vamos a ver que Mateo va a justamente hacer cita de este versículo de Isaías, aplicándolo a María y mencionando pues que María había concebido a Jesús por obra del Espíritu Santo. Este cumplimiento literal de la profecía del nacimiento virginal de Jesús establece a Cristo como el Emmanuel, que traducido del hebreo significa Dios con nosotros, que es una manifestación clara tanto de la divinidad como de la humanidad de Jesús. Bíblica y teológicamente, el nacimiento virginal de Cristo es fundamental porque va a enfatizar tanto su divinidad como su humanidad. Como hijo de María, Jesús comparte plenamente con nosotros su naturaleza humana, pero al haber sido concebido por el Espíritu Santo, Jesús estaba libre del pecado original, era verdaderamente Dios Hijo, y además, al haber nacido en forma virginal sin el pecado original, lo calificaba a Jesús como Salvador perfecto que puede mediar entre Dios y los hombres. Amén. Amén. Entonces, este enfoque profético que se menciona aquí en Isaías 7:14 también subraya la soberanía de Dios en el cumplimiento de su plan redentor. Desde el momento de la caída, recordemos lo que vimos en Génesis 3:15, Dios había prometido su redentor, y había prometido que el redentor aplastaría la cabeza de la serpiente, aplastaría a Satanás. Y esta promesa del nacimiento virginal va a enfatizar que esa redención no iba a venir de algún tipo de obra o de esfuerzo humano, sino que iba a ser un acto sobrenatural de Dios el Padre. Amén. Amén. Esta profecía también haría que nosotros los creyentes nos sintamos desafiados a reflexionar sobre la fidelidad de Dios. Aunque el cumplimiento pleno de esta profecía de Isaías 7:14 ocurrió 7 siglos después de haber sido anunciado, demuestra que Dios siempre cumple su palabra. Miren, Israel estuvo esperando el Mesías porque ya había sido anunciado por el profeta Isaías.
Pero ¿cuánto tiempo pasó hasta que esta profecía se cumpla? 700 años más o menos. 700 años. Esto nos da al creyente, a ti que estás sentado ahora o que me escuchas, a que debemos confiar en Dios, a esperar con fe el cumplimiento de sus promesas futuras. De repente tú estás orando por algún problema, salud, economía, trabajo, familia, enfermedad, no sé, por varias cosas. Y nos podemos sentir desesperados porque esa solución no llega. Pero mira, Israel esperó 700 años para que llegara el Mesías. Y aún así, Israel lo rechazó. El pueblo de Israel salió del desierto hacia la tierra prometida. ¿Cuántos años demoró vagando en el desierto? 40 años. No fue una semana. David recibió la promesa de ser rey. ¿Cuántos años pasó? Entre 15 a 20 años para que fuera proclamado rey. Y muchas veces el creyente desespera porque su promesa no llega en una semana. Entonces aprendamos de esos ejemplos. Entonces vemos que esta aplicación de Isaías 7:14 nos invita a celebrar el nacimiento de Cristo. Es decir, la Navidad que estamos celebrando en estas fechas, como el cumplimiento de las Escrituras y de la manifestación divina de Dios entre nosotros. Entonces, la Navidad no es Papá Noel. La Navidad no es Reno, no es el Rodolfo con su nariz roja, no. No son los duendes, no es el Grinch, todo verde ese, que hasta de policía creo se disfraza el Grinch. No, no es eso. La Navidad es el cumpleaños de Jesús. Aunque también la fecha de que sea el 25 de diciembre está en discusión. Pero ya ha sido impuesta por tradición. Pero aprovechemos pues esta fecha para recordar lo que verdaderamente significa la Navidad. Pero si es Navidad, no es solamente para que nos sentemos en familia, compartamos panetón, chocolate, pavo o lo que acostumbran a consumir en otros países donde nos ven, sino que la Navidad nos llama a nosotros como creyentes a proclamar la verdad. ¿Y cuál es esa verdad? Que Jesús vino a salvarnos, que fue nacido de una virgen, que es el Salvador prometido, es el Emmanuel que ofrece una redención, una restauración entre Dios y la humanidad. Vemos entonces que este versículo no solamente mira hacia el milagro de la encarnación, sino también mucho más adelante, el día en que el Emmanuel va a reinar sobre su pueblo por siempre. Y vemos aquí entonces en estos versículos cómo Isaías también declara el papel que tendría justamente este niño que habría de nacer de una virgen. Esto lo encontramos más adelante, también en el libro de Isaías, en Isaías 9, 6 al 7. Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y le llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Lo dilatado de su imperio y la paz no tendrán límite. Sobre el trono de David y sobre su reino, disponiéndolo y confirmándolo en juicio y en justicia, desde ahora y para siempre. El celo de Jehová de los ejércitos hará esto. Amén. Este es un pasaje perfecto que anticipa la llegada del Mesías y que intrínsecamente lo está relacionando con la Navidad. Estas palabras reflejan entonces el cumplimiento de la promesa redentora de Dios a través del nacimiento de Jesús, que es el Salvador del mundo. El texto comienza destacando la humanidad y la divinidad del Mesías. Y aquí menciona esta frase, inicia diciéndonos así: un niño nos es nacido. Ese niño es Jesús. Y subraya la humanidad de Jesucristo, porque nos dice, hijo nos es dado, donde también se enfatiza su divinidad y su naturaleza como un regalo de Dios. Esto
encuentra entonces base para la doctrina de la encarnación de Cristo, quien es plenamente Dios, o sea que Cristo es completamente Dios y también se hizo completamente humano. Y aquí vemos varios títulos que se le atribuyen al Mesías y revelan su carácter y su obra. Como por ejemplo, menciona aquí que a Cristo, este Emmanuel, iba a ser llamado admirable consejero. Cristo es la fuente de toda sabiduría divina. También nos dice que es Dios fuerte, hablando de Jesús, que es Dios fuerte, porque afirma que su poder y deidad es tangible, demostrando que Jesús no solamente va a ser un rey humano, sino mejor dicho, el Dios Todopoderoso. Menciona también el título de Padre Eterno, indica su cuidado paternal y su eternidad, mientras que el título de Príncipe de Paz señala su misión de reconciliar al hombre con Dios, ofreciendo una paz verdadera al mundo. Más adelante, el versículo 7 describe que este reino eterno del Mesías va a ser caracterizado por justicia y por rectitud. Este reino comenzó con el primer advenimiento de Cristo, es decir, cuando Cristo nació, y se va a consumar en su regreso, es decir, en la segunda venida de Cristo. Entonces, en la Navidad vamos a celebrar el cumplimiento inicial de esta profecía y vamos a anticiparnos al cumplimiento final en la segunda venida. Vemos entonces cómo Isaías es un recordatorio de que Jesús es el Rey prometido, cuya venida transforma corazones y asegura que su reino va a ser lleno de paz y de justicia. Amén. Y vamos a ver que esa profecía establecida por Isaías 700 años antes se cumplió y lo menciona en los evangelios. Vemos entonces un tercer punto: cumplimiento perfecto en el nacimiento de Jesús. Revisemos, hermanos, Mateo capítulo 1, versículos 22 y 23. Nos dice: todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta, cuando dijo: he aquí, una virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emmanuel. ¿Ven? Aquí Mateo está haciendo cita, o sea, está acordándose de lo que había profetizado el profeta, valga la redundancia, el profeta Isaías. Este pasaje se encuentra dentro del contexto del nacimiento y de la genealogía de Jesús. Y aquí el apóstol Mateo hace en su narración un destaque, o está subrayando el cumplimiento de las Escrituras del Antiguo Testamento, y está mostrando también cómo la soberanía de Dios se está manifestando. Estos versículos que acabamos de ver, integren lo que hemos visto en Isaías con lo que estamos viendo ahora en Mateo. Estos versículos que acabamos de leer son cruciales son muy importantes para poder entender la naturaleza teológica y bíblica real de la Navidad y del profundo significado del nacimiento de Jesús. Vemos entonces cómo aquí en Mateo se está relatando el perfecto cumplimiento de la profecía hecha por Isaías 700 años antes. En primer lugar, vemos cómo pues aquí Mateo hace referencia a lo que ya hemos visto en Isaías 7:14, cuando se menciona acerca de este signo dado por Dios, que una virgen iba a concebir un hijo, iba a darlo a luz. Aunque la profecía de Isaías había sido escrita en un contexto específico, cuando el reino de Judá enfrentaba la amenaza de una invasión por parte de Israel y de Asiria, la señal de la virgen que daría a luz un hijo fue un testimonio de la fidelidad de Dios con su pueblo, recordándole a su pueblo, a Judá, que aunque las circunstancias parecieran muy desesperadas, Dios estaba con ellos. Dios también está contigo.
Para los judíos del tiempo de Mateo, volviendo ya nuevamente al contexto del Nuevo Testamento, la cita de Isaías 7:14 tenía un doble cumplimiento. Primero, un cumplimiento inmediato a la profecía de Isaías, y segundo, un cumplimiento más grande y eterno en la persona de Jesucristo. Entonces aquí Mateo está viendo a Jesús como la respuesta definitiva a esa promesa. Pues no solamente Cristo nació de una virgen, sino que el nacimiento de Jesús trajo consigo la presencia misma de Dios en medio de su pueblo. Y este punto es teológicamente esencial para comprender la Navidad. El cumplimiento de las profecías, que no solamente es una confirmación histórica, sino un acto de la intervención divina del Padre Celestial directamente en el medio de la historia humana. Y este es un principio importante que se encuentra en este versículo, cuando nos dice Dios con nosotros, porque claramente está dando a entender la encarnación de Cristo. Y este nombre que se le da en este pasaje a Jesús de Emmanuel es profundamente significativo. Como hemos visto, Emmanuel es una palabra en hebreo que significa en castellano Dios con nosotros. Este concepto es fundamental en la teología cristiana, especialmente en la doctrina de la encarnación. ¿Por qué? La encarnación es el acto mediante el cual el Dios Hijo, es decir, Jesús, que es la segunda persona de la Trinidad, toma la forma de una persona. Tomó la forma de un pequeño niño llamado Jesús, que nació en Belén. En la Navidad, por tanto, celebramos no solamente el nacimiento de Jesús, sino el advenimiento o la llegada de Dios en forma humana. Eso es la Navidad. Entonces, Navidad no es Papá Noel, tampoco es regalo. La Navidad es que Dios se hizo hombre para vivir con nosotros y que por medio de su obra puede salvarnos de los pecados. Amén. Y ese fue el ministerio glorioso de Jesucristo. Jesucristo, quien es el creador del universo, se hizo parte de su creación. Jesús, quien fue que creó todas las galaxias del universo, el sistema solar, nuestro sol, nuestro planeta, la luna, que creó los mares, los cielos, los animales, a los hombres, se hizo como uno de nosotros, se hizo como una parte de su creación, entrando a nuestra historia de manera tangible, o sea, que podíamos verlo, podíamos tocarlo, y también accesible, que cualquiera de nosotros, creyendo en Él, puede acercarse a Jesucristo. Y es que entonces aquí toma un mayor significado esta frase de Dios con nosotros, porque refleja la cercanía y la presencia activa de Dios con toda la humanidad. Y no es simplemente que Dios pues se muestra a distancia o de una manera abstracta, sino que Jesús vino a habitar con nosotros de una forma que transformó completamente nuestra realidad. Y esto marca la diferencia entre las enseñanzas de otras religiones y la esperanza cristiana. Mientras que muchas religiones buscan que nosotros podemos ser salvos mediante una mediación distante, una mediación abstracta entre lo divino y lo humano, o que tengamos que seguir ciertas reglas, o que tenemos que seguir a cierta persona humana como nosotros, el cristianismo está proclamando que Dios se acercó a nosotros. No lo buscamos primero nosotros a Él. Dios nos buscó a nosotros, nació como un niño, se acercó, se hizo carne y habitó con nosotros en su pueblo. Amén. Entonces, estos versículos tienen pues profundas implicaciones para la vida del creyente actual. Primero, está resaltando aquí la fidelidad de Dios a través de sus promesas. Como en los tiempos de Isaías, Dios está siguiendo aquí el cumplimiento de sus promesas, y el nacimiento de Jesús
es la mayor prueba de que Dios es fiel con su palabra, que es fiel con lo que Él dice. Además, la Navidad es un recordatorio de la cercanía de Dios con nosotros. Eso significa que no estás solo en tus luchas, no estás solo en tu problema, no estás solo en la tribulación, dificultad que tienes, no estás solo en tu tristeza, sufrimiento o enfermedad, sino que estás con Dios. Dios está contigo. Amén. En tus luchas y desafíos, Dios está contigo. El Dios que se hizo carne y habitó con nosotros, sigue y quiere estar presente en nuestras vidas. Pues ese Dios con nosotros no solamente señala la venida de Jesús a la tierra, sino que también anticipa la esperanza futura de la presencia continua de Dios con su pueblo. La presencia continua de Dios con los creyentes. La presencia continua de Dios con aquellos que confían en Él. Vemos entonces cómo aquí en estos versículos de Mateo se está revelando un profundo principio teológico acerca de la Navidad. El cumplimiento de la promesa de Dios de estar con su pueblo a través de la encarnación de Cristo. Y este acto de amor divino es el centro de nuestra esperanza cristiana. Pues recuerda que en Cristo Dios no solamente nos visita, sino que nos está tendiendo el brazo para que tú puedas ser salvo, para que puedas ser transformado, para que puedas ser redimido de tus pecados y te evites la condena eterna. Y el cuarto punto que quiero compartir con ustedes es el siguiente: la respuesta humana a la promesa cumplida. ¿Y cómo reaccionó el pueblo? Es cierto de que finalmente el pueblo de Israel no lo recibió a Cristo, sino que lo crucificó. Pero hubo un remanente que sí aceptó, que sí lo buscó. Y aquí Lucas nos cuenta ese primer grupo que tomó como buena nueva la llegada de Jesús. Lo encontramos en el Evangelio de Lucas, capítulo 2, versículos del 15 al 20. La palabra nos dice: sucedió que cuando los ángeles se fueron de ellos al cielo, los pastores se dijeron unos a otros: pasemos pues hasta Belén y veamos esto que ha sucedido y que el Señor nos ha manifestado. Vinieron pues apresuradamente y hallaron a María y a José y al niño acostado en el pesebre. Y al verlo, dieron a conocer lo que se les había dicho acerca del niño. Y todos los que oyeron se maravillaron de lo que los pastores les decían. Pero María guardaba todas estas cosas, meditándolas en su corazón. Y volvieron los pastores glorificando y alabando a Dios por todas las cosas que habían oído y visto, como se les había dicho. Lucas 2, 15 al 20, el versículo que acabamos de leer, relata la visita de los pastores al niño Jesús, que es un pasaje central dentro de la narrativa de la Navidad. Por eso es que en muchas de las representaciones de la Navidad, en muchas decoraciones, pues se muestran también a los pastores. Al escuchar el anuncio de los ángeles sobre el nacimiento del Salvador, los pastores le creyeron a los ángeles y se dieron prisa, se apresuraron para poder encontrar al niño en el pueblo de Belén. Al llegar, confirmaron la palabra que había sido dicha por los ángeles y glorificaron a Dios por lo que estaban presenciando. Este pasaje va a subrayar varios principios teológicos. Primero, los pastores, que en ese tiempo eran considerados, incluso ahora todavía, como personas de baja condición social, fueron los primeros en recibir la noticia de la encarnación. Esto resalta que la universalidad del mensaje de la salvación, la promesa de la salvación, no se limita solamente a las personas instruidas, a las personas con mejor posición social, o a las élites, o a los poderosos, sino que esta promesa de salvación
se extiende a los humildes, a las personas comunes como tú y yo, señalando entonces la humildad inherente al nacimiento de Jesús. Vemos que Jesús es el creador. Ya hemos visto que Jesús creó todo el universo y nos creó a nosotros. Entonces, hipotéticamente, ¿dónde sería el mejor lugar donde hubiera nacido Jesús? En un palacio, ¿no es cierto? Y justamente el pueblo de Israel desmereció a Jesús porque no era un rey, entre comillas, como ellos esperaban, sino que Jesús nació humildemente en un pesebre, ni siquiera en una cama, sino un pesebre. Un pesebre que es el recipiente donde se pone la comida para la vaca, para el burro, para el ganado. Eso es un pesebre, no fue una cuna. Fue un sitio donde comen los animales. Así de humilde fue nuestro Señor, el creador de todo el universo. Además, la respuesta de los pastores fue ejemplar, porque ellos creyeron en el mensaje que fue emitido por los ángeles y también compartieron ese mensaje con otros. No se quedaron callados, sino que le dijeron a otros pastores, a sus familiares, a sus vecinos, que los ángeles han venido y que les habían anunciado que había nacido el Mesías. Ellos entonces, ¿qué? Al haber hecho esto, se constituyeron en los primeros testigos y las primeras personas que compartieron el Evangelio. Fueron estos pastores, que fueron las personas que, en primer lugar, proclamaron las buenas nuevas de la salvación. Entonces, esto significa que estos pastores de la historia de la Navidad vienen a ser para nosotros los creyentes un modelo a seguir. Porque si ellos testificaron, nosotros también, con mayor instrucción, somos llamados a ser testigos de Cristo, a ser mensajeros de la obra redentora de Dios. A veces no lo hacemos por una u otra cosa. Acuérdate que un simple, entre comillas, un simple pastor proclamó que Cristo había nacido. No te quedes tú sentado. Si tú eres creyente, no te quedes sentado. No te quedes mirando tu celular o detrás de una computadora ahí perdiendo el tiempo, sino que aprovecha también algunos vacíos que tienes ahí en tu agenda para proclamar la palabra de Dios. Amén. Amén. Y vemos también cómo María, se menciona aquí en esta palabra, que guardaba y meditaba todas esas cosas en su corazón. Porque refleja también la profunda reflexión y la aceptación de esa posición que le puso Dios a María, como parte de las profecías que se iban a cumplir. Pero recuerda, si bien María tuvo un papel muy importante dentro de todo este contexto bíblico y teológico en la encarnación de Jesús, no vas a encontrar ningún versículo en la Biblia que mencione que María fue eternamente virgen. La Biblia dice que María tuvo más hijos. Tampoco menciona en la Biblia que María puede ser corredentora, o sea, que María te salva. En la palabra, en Juan 4:16, te dice que Jesús es el único camino, la única verdad, la única vida, que solamente puedes ir a Dios, Dios el Padre, solamente por Él. En ninguna parte de la Biblia menciona que María fue concebida en forma inmaculada. En ninguna parte de la Biblia menciona que María ascendió al cielo. En ninguna. Y por cierto, hasta Jesús le puso ciertos pares a María, mencionando que María no podía estar al mismo nivel de Jesús. En conclusión, la Navidad es mucho más que la celebración secular, es decir, las costumbres que tenemos ahora, de la cena, del panetón, del intercambio de regalos, o de esas imágenes que te han hecho creer las películas o los cuentos acerca de la Navidad, del Papá Noel, que si no te portas bien no te va a llegar regalos, etc. Eso no es cierto. Para el creyente, la Navidad es un recordatorio profundo del cumplimiento de la promesa mesiánica de Dios. Esta afirmación de que Cristo vino al mundo para salvarnos y que su llegada nos ofrece el perdón, esperanza y vida eterna.
Entonces, al celebrar el nacimiento de Jesús en esta Navidad, debemos reflexionar en su propósito, el cual fue restaurar nuestra relación con Dios. La Navidad entonces nos llama a vivir en gratitud, a compartir el mensaje de salvación y a recordar que en Cristo toda promesa se cumple. Entonces, que esta Navidad renueve tu fe y tu devoción a Cristo Jesús. Que sea dada gloria a Dios en las alturas por el cumplimiento de esa profecía mesiánica. Amén. 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 Oremos, hermanos. Bendito Padre Celestial, gracias Señor te damos en esta mañana por tu promesa que se cumplió en el nacimiento de Cristo. Gracias Señor porque a través de esa promesa tú nos das opción de que nosotros podamos ser salvos. Porque desde la caída de Adán y Eva, la humanidad estaba condenada completamente. Toda la humanidad ha estado perdida, Señor, por culpa del pecado, habiendo sido engañado por Satanás. Y solamente tú podías mostrar tu redención y la opción de que nosotros podamos ser salvos. Señor, si hay alguna persona que aún no te conoce, que está aquí en el templo, esta persona puede levantar su mano y mencionar pues, que te acepta a ti como Señor y Salvador. O de repente hay alguna persona a través de los medios sociales que también toma esa decisión, puede comunicarse con nosotros a través del correo electrónico. ¿Hay alguna persona en este templo que siente la necesidad de tener un acercamiento con Jesús y de aceptarlo como Señor y Salvador? Levanta la mano, que ahora nadie te ve, después compartiremos una oración contigo. Igual en las redes. Tócalos, Señor Padre Celestial, los corazones de estas personas que tú has señalado. Sigue fortaleciéndonos en este mundo tan complejo, llénanos de fortaleza y fe, Padre Celestial. Gracias, Padre, por tu promesa realizada en Jesús. Para ti sea la honra y la gloria, en el nombre de Cristo. Amén. Amén.